Listo, muy buenas tardes. En particular, la ponencia que yo he traído para compartir con ustedes, la he denominado Las economías otras y su relación con los ODS, perdón, una visión peruana. En principio, señalar pues que el Perú, ¿no? Tiene una variada complejidad como país, como ustedes pueden ver aquí en la lámina que estoy presentando. Somos un país bastante diverso, una sociedad de tradición centralista, altamente heterogénea, en la que se expresan pues notables desigualdades, ¿no? Tenemos, si ustedes ven allí, los diferentes censos de población que se han venido desarrollando en el país, y el último del 2017 pues tiene ¿no? nos trae una población de 31 millones y algo más de habitantes, ¿no? A la actualidad, pues se calcula que aproximadamente seremos más o menos unos 33.000 o 34.000 millones, ¿no? De los cuales la mayoría está concentrado en la capital, ¿no? En Lima, casi la mitad del país en Lima. Entonces, esta sociedad bastante heterogénea, con todas estas desigualdades, como mencionaba, se expresa también pues, en las diferentes altitudes, en las zonas andinas, amazónicas, de territorio que existen en el país. Para darles una idea nada más, tenemos 55 pueblos originarios, alrededor más o menos de 47 idiomas que se tienen registrados, ¿no? De los cuales seguramente el más conocido es el quechua o el aymara, pero tenemos muchas otras lenguas también que hablan varios de los pueblos originarios, ¿no? Y en general se tiene más o menos mapeado que alrededor de 4 millones de personas las hablan, ¿no? Entonces eso es importante porque cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de esta agenda, ¿no? En proyección al 2030, pues nos encontramos que cada una de estas 17 metas, ¿no? Objetivos que se plantea, pues también en una población tan heterogénea y con múltiples problemas, ¿no? Y también emprendimientos y posibilidades de su gente, pues se convierte en una suerte también de desafío mayor, ¿no? Yo traía aquí este link, justo este link que que quería proyectar aquí, nos habla pues que en este marco, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país se han presentado una prolífera cantidad de reuniones, acuerdos, mesas de diálogo, grupos de concertación entre distintos actores de la sociedad peruana, ¿no? Tanto de agencias multinacionales como de fondos y programas de las Naciones Unidas para contribuir a estos distintos esfuerzos, ¿no? Desde básicamente en función a 4 ejes prioritarios: el bienestar de las personas y la igualdad en acceso y oportunidades, la gestión del ambiente, cambio climático y riesgo de desastre, la competitividad y productividad inclusiva y sostenible, y el cuarto, la gobernanza democrática y efectiva y equitativa en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, quería señalar estos aspectos o estos 4 aspectos sobre los cuales se han priorizado, ¿no? Y se han dado una serie, ¿no? De programas, proyectos a través de los distintos ministerios, las políticas públicas, lo que se ha venido gestionando a partir tanto de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y a nivel del país en general, que además se ha juntado en nuestro caso en el 2021 con la conmemoración del bicentenario de nuestro país, ¿no? De la independencia de nuestro país. Entonces, estas múltiples actividades, pues yo voy a dar cuenta pues de algunas de ellas que seguramente en la lectura, en el desenvolvimiento de lo que voy a ir presentando y compartiendo con ustedes desde la experiencia en particular como universidad pública, desde nuestro grupo de investigación, eh, podamos irle siguiendo pista a algunas de esas metas hasta ahora proyectadas, ¿no? Como señalaba, yo vengo de una universidad pública, básicamente denominada, muy antigua además, ¿no? Data de 1551, entonces por lo tanto también bastante colonial, una universidad además de carácter nacional, creada antes incluso de la República, ¿no?
la decana de América, se le dice, creada por Real Cédula, encargada, muchas veces bromeamos por Dios, ¿no? Nos entregó el decreto para poder brindar la enseñanza antes en los colegios mayores y luego ya como universidad pública. Entonces, situarme un poquito desde esa complejidad también que supone una universidad como esta, ¿no? Que si bien, como señalaba, es de carácter nacional, sin embargo está centralizada también en Lima, ¿no? En Lima es donde tienen los campus, donde están los campus. Lima, que además, como señalaba en la primera lámina, según el censo del 2017, tiene alrededor de 9.930.000 habitantes, pero que a la actualidad más o menos se presume que hay 12 millones y quizás más, ¿no?, de habitantes en la capital, ¿no? Con lo cual, pues es una población estudiantil también bastante grande, ¿no? Una población alrededor de 35.000 estudiantes, tanto de pre y de posgrado, y bueno, distintos centros de investigación que también tenemos en los distintos territorios del país, ¿no? En particular, yo les voy a hablar desde la Facultad de Ciencias Sociales, una facultad creada apenas en 1984, es parte de una de las 5 áreas académicas en las que está dividida nuestra universidad, que es básicamente humanidades, ciencias jurídicas y sociales, donde nosotras en en la foto están viendo el frontis de la facultad. Entonces, es una de las facultades, de las 20 facultades que existe en la universidad, y tenemos 6 programas académicos de formación del pregrado, ¿no?, a nivel de los 66 programas académicos que hay en toda la ciudad universitaria. Y bueno, básicamente alrededor más o menos de una población estudiantil de 1.667 estudiantes y más o menos unos 145 docentes divididos en las distintas especialidades, ¿no? Sociología, antropología, historia, trabajo social, geología, geografía, ¿no? Entonces, básicamente desde este espacio, además, desde un grupo en particular de investigación que se denomina, como les decía en la lámina de la presentación, Grupo de Economía Social, Solidaria y Popular, desde donde, digamos, estamos trabajando en este diálogo con los actores de las economías sociales, solidarias, populares, con el objetivo de reflexionar y producir conocimiento sobre la problemática de esta economía, pero también, ¿no?, con el manejo de instrumentos metodológicos, técnicos que nos permitan desde los diferentes ámbitos, tanto en la docencia universitaria como en la investigación, las tesis de grado, la responsabilidad social universitaria y los distintos proyectos que podamos tener articulado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que desde 1981 viene siendo parte de todas estas políticas, ¿no?, de ciencia, tecnología e innovación en el territorio peruano, venimos, digamos, aproximándonos a este trabajo, ¿no? Básicamente, yo quería en principio señalar 2 aspectos, ¿no? Y es que en un país tan diverso como el nuestro, y aquí, bueno, ya no voy a poder pasar los dos links que tenía aquí proyectados, pero no importa, después podemos compartirlos para que los puedan ver, pero generalmente, o sea, en particular lo que quisiera señalar aquí es que nuestro país es un país declarado como un país minero, ¿no? Entonces, toda esta expresión de las economías sociales, solidarias, ¿no?, con estos principios orientadores, de los cuales aquí en España, en Europa en general, no tienen mucha práctica de ello, en nuestro país, en los años 60, en los años 70, digamos que había, ¿no?, esa mayor apoyo, mayor articulación, estaba en agenda, incluso había alguna carrera de cooperativismo, ¿no? Pero desde aquellos años 60, 70, ya eso cambió, ¿no? Entonces, en los últimos años, y bueno, a partir de las políticas, además de neoliberalización de la economía, ¿no?, desde los años 90, y bueno, ya con todo un proceso, además,
de violencia política también vivida en el país, y bueno, una serie de hechos, de acontecimientos que trae nuestra memoria histórica. Nuestro país actualmente, digamos, se declara como un país minero, somos un país de renta media además, ¿no? Ocupamos, bueno, se jacta de ocupar en el ranking mundial de la competitividad bajo 4 pilares, ¿no? El desempeño económico, básicamente en la extracción, basado en la extracción de minerales, ¿no? La eficiencia del gobierno, aunque actualmente vivimos una fuerte crisis, ¿no? De inestabilidad política, digamos que también es necesario contextualizar para ser parte de toda esta mirada, ¿no? de completa o compleja de lo que nuestro país supone. Y en donde, por ejemplo, ¿no? Hemos pasado por 5 gabinetes ministeriales en lo que va de año y medio más o menos de gobierno del actual presidente, ¿no? Bueno, en términos de eficiencia de negocio, pensado en los negocios, ¿no? Las políticas tanto tributarias como las políticas también de apoyo a la productividad, a la empleabilidad en el país, están básicamente direccionadas, ¿no? También a apoyar los estudios de prefactibilidad y de extracción de las materias primas, ¿no? Mineras. Y por otro lado, como paradoja, y por eso ponía esta otra lámina, ¿no? Los desafíos más bien de poner el foco en los agricultores, sobre todo en la agricultura familiar, que en nuestro país representa un gran contingente de población, ¿no? Pequeños productores, además de básicamente entre algunos media hectárea, 2 hectáreas, hasta 8 hectáreas, lo cual es poco, digamos, ¿no? Y el desafío ¿no? Que trae consigo la FAO para todo lo que es el hambre cero y la lucha por la seguridad, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, no es normal, digamos, una campaña que han empezado varias de las organizaciones agrarias en el país, que más de la mitad de peruanos se encuentra en inseguridad alimentaria, ¿no? Y esta campaña Con el hambre no se juega nos reporta, nos trae algunos datos, ¿no? De cómo esta escala de inseguridad alimentaria de moderada a severa está en más del 50.5% de peruanos, ¿no? Que se encuentra en esa situación, en esas condiciones, ¿no? Si bien se reconoce la importancia de esta agricultura familiar en materia laboral, económica y productiva, de hecho tenemos apenas desde hace 2019, ¿no? Esta ley que favorece la agricultura familiar. Sin embargo, como señalaba en la lámina anterior, las políticas están más pensadas en productividad minera, más pensada en las, bueno, pequeñas y medianas empresas que también, ¿no? Dentro de la lógica de emprendimiento están apoyadas, pero digamos que este sector de las economías sociales, las cooperativas, las organizaciones, las federaciones agrarias y la pequeña agricultura, está mucho menos apoyada, ¿no? Y sin embargo, esto representa y es parte de estas paradojas, ¿no? Que además sostiene la vida de la población, sobre todo urbana, ¿no? que vivimos en el país, y es que la producción, el 57% de la producción de la oferta de alimentos, tanto agrícolas, pesqueras como pecuarias, viene de allí, ¿no? E incluso un último estudio realizado por una organización que trabaja mucho en el sector agrario, que es CEPES, hizo una especie de proyección, ¿no? En función a algunas fórmulas que aquí la coloco, y señala que el 70% de los alimentos que se producen para uso diario, o sea, para nuestro consumo cotidiano en Lima, proviene mucho de esta población, ¿no? Entonces, eso para señalar estas paradojas, ¿no? Entonces, es necesario señalar que si bien nos situamos siendo, ¿no? Un país de renta media, digamos, esta tensión entre precariedad, emprendedurismo, pone en evidencia esta dualidad de los procesos de exclusión y de integración social, ¿no? Y con eso estamos hablando también de las políticas de bienestar,
que además son bastante débiles, ¿no? En el país, y sobre todo en contextos de crisis se ha agudizado mucho más eso y se ha visto, ¿no? Se ha reflejado estas grandes brechas, estas grandes desigualdades que vivimos en los distintos territorios donde nos encontramos en el país. Esta precariedad recae mucho más, ¿no? En la vida de mujeres, de jóvenes y de estas familias pequeños productores, ¿no? que señalaba. Entonces, allí hay una serie de elementos que son necesarias también de anotar cuando hablamos en términos de hacia dónde o cómo, ¿no? Nos esbozamos estas apuestas desde estas proyecciones, ¿no? Que nos hacemos como objetivos, como metas, como objetivos de desarrollo, y cómo se plantean estos o se replantean estos, también mirando con focos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos, ¿no? Ya no en una población urbana que básicamente, según algunas estadísticas, en los últimos tiempos ha ido mejorando su situación de empleabilidad en la ciudad, digamos, las condiciones ya no hablamos, pero por lo menos tienen un empleo. No podríamos hablar de un empleo decente, pero digamos que se agudiza mucho más esta situación si nos situamos en el contexto rural, ¿no? Entonces yo me quiero centrar en el contexto rural, que además la ruralidad en nuestro país pues alude a varias características, ¿no? De población indígena, de población campesina, altoandina. Según el Instituto Nacional de Estudios Informáticos, define esto rural como en función a dos variables, ¿no? El número de población y el nivel de concentración de la vivienda, ¿no? Entonces, a nivel de población, más o menos 2.000 habitantes, ¿no? Constituirían una zona rural, o 100 viviendas agrupadas contiguamente y que no sean capital, ¿no? Entonces, más o menos, si vemos algunos datos con respecto a esta población, si nos situamos desde mirar, ¿no? A las mujeres, 3.460.000 mujeres aproximadamente viven en estas zonas rurales. Específicamente hay 5 regiones donde hay mayor presencia de ellas, donde hay mucha actividad, digamos, agrícola y actividad de cooperativas también, que es donde yo quiero llegar a mirar con un poquito más de detalle, que son las regiones de Cajamarca, Puno, Cusco, que son básicamente Huánuco y Junín, que son básicamente zonas andinas, que están con montañas, pero también amazónicas, ¿no? Y entonces por eso allí se produce café, ¿no? Y bueno, hay algunos asuntos de género vinculados, ¿no? Con esta situación y condiciones en las que las mujeres se encuentran por ejemplo, ¿no? En cuanto a titularidad de tierras, en cuanto a las propiedades, que según algunas cifras se señala que el 83% de propiedades comunales no tiene todavía acreditadas este derecho a la propiedad. ¿Eso por qué? Porque no están georreferenciadas. Entonces, algunos aspectos allí que son necesarias de anotar, o como si es que hablamos en términos de biodiversidad o de proyecciones medioambientales, ¿no? Podemos señalar que solo 6 zonas de nuestro país acreditadas como zonas de biodiversidad debidamente registradas, ¿no? Y esto porque existen algunas incoherencias entre las firmas de convenios o las zonificaciones, ¿no? Que se dan en los distintos territorios donde estas se encuentran, ¿no? O podríamos hablar de problemáticas sociales como que el 22.7% de adolescentes rurales se encuentran embarazadas o ya son madres, ¿no? Que es una población y es una problemática preocupante en términos de género, digamos, para estos datos, ¿no? De las mujeres. O si hablamos en términos ya de educación superior, que además son las menos, ¿no? Las que llegan a pisar o a estar, ¿no? A tener esta profesionalización ya en las universidades, podemos anotar que el 18% de mujeres alcanza la educación superior, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que a nosotros, ¿no? Que a nosotras como grupo de investigación nos alertaban, ¿no? De este contexto, de esta crisis que algunos hablan en la actualidad, ¿no? De estos contextos de
que trae, ¿no? Las llamadas políticas de liberalización de mercados, el sistema agroexportador, ¿no? O el sistema minero, en el cual se encuentran básicamente, o de los emprendimientos, ¿no? Sobre las cuales se expresan están básicamente dirigidas la mayoría de las políticas de nuestro país, ¿no? En ese contexto, hace 10 años empezamos a vincularnos a estas experiencias de la presencia de los distintos actores, actoras, que hacen carne de estas economías sociales, solidarias, populares, comunitarias o de los cuidados, ¿no? Además, en un contexto en el que la universidad peruana también se encuentra en crisis, ¿no? Y en general la universidad, creo que en el mundo, en estas distancias o en estas brechas, ¿no? Que muchas veces tenemos como universidad y la distancia que tenemos con la realidad o con los territorios en nuestros propios países, ¿no? O con el diálogo con estos actores, las problemáticas, y no solo sus problemáticas, sino sobre todo y en particular sus agendas, sus demandas, sus luchas, ¿no? Entonces, básicamente, situarnos en que como país, ¿no? Y en general en los países andinos tenemos toda una tradición de solidaridad, pues que data de prehispánica, ¿no? Que ha sido central para nuestras culturas, ¿no? Donde todavía se viene realizando, como algún compañero, compañera, me parece que de Ecuador, ¿no? Que contó algunas experiencias la semana pasada, hablaba de este tema de la minca, ¿no? O la minga, dependiendo del quechua el territorio donde se trabaje. Entonces, importante también señalar que eso es parte de, algunas cosas han ido cambiando definitivamente, tampoco podríamos, ¿no? Idealizar que actualmente nuestras culturas todas tienen lo mismo, hay algunos cambios, la modernidad ha impregnado de manera distinta, el individualismo y todo eso ha calado también en las poblaciones, pero que sin embargo sí se sigue manteniendo, ¿no? Entonces son prácticas de resistencia, son prácticas de convivencia, son prácticas también para hacer organización, ¿no? Que todavía se siguen manteniendo tradicionalmente. Y muchas de las comunidades también en épocas de la conquista no fueron, ¿no? Avasallados por los invasores porque resistieron, ¿no? Sobre todo en las zonas indígenas de los pueblos originarios ha pasado mucho esto, ¿no? No llegaron allí las poblaciones y todavía se siguen manteniendo muchas costumbres, muchos usos y costumbres, ¿no? De hecho, tenemos el convenio 169 de la OIT, ¿no? Donde todavía la consulta previa con algunas bemoles, ¿no? Que ha traído consigo, pero todavía se sigue practicando, digamos, eso, ¿no? Y se está traduciendo también en materia normativa, ¿no? En la legislación. Hablando además de una noción de economía social y solidaria, como este conjunto heterogéneo de relaciones materiales e intersubjetivas que producen sociedad, ¿no? Y no solo estamos hablando de utilidades económicas, de valores de uso, ¿no? Sino también estamos hablando de otras racionalidades, ¿no? Basándonos un poco en lo que Corallo, ¿no? Este argentino, viene trabajando. Nosotros seguimos un poco esa línea latinoamericana, ¿no? Tanto de tradición de organizaciones o de las economías sociales solidarias, tanto en Argentina como en Brasil también, ¿no? Con toda esta efervescencia de lo que supone las actividades vinculadas al cooperativismo, vinculadas a los territorios, ¿no? Donde las personas están al centro, donde varios de estos principios de los cuales el profesor Gustavo nos hablaba todavía están presentes, ¿no? En las tradiciones y en las formas de organización, de la estructura y las decisiones, ¿no? De estas organizaciones. Entonces, es necesario hablar pues de esto, ¿no? Allí nos estamos centrando, esto no necesariamente las convierte en alternativas, ¿no? Algunos dicen que sí, otros señalan que no, nosotros digamos que estamos centrándonos en que muchas de estas economías se dan pues en el propio sistema capitalista, se dan en las propias relaciones de mercado, ¿no? Donde muchas de ellas compiten en condiciones desiguales, ¿no? Porque no existen políticas que puedan ayudar a favorecer, ¿no? O a tener algún incentivo
de estas frente a una empresa, por ejemplo, transnacional, no son las mismas, la competencia del mercado bajo el criterio de libertad, ¿no? Hace esta competencia bastante desleal, pero que sin embargo siguen siendo, ¿no? Entonces, no necesariamente son anticapitalistas, digamos, pero sí se encuentran en este terreno de resistencias, de luchas, ¿no? De convertirse en algo diferente. Entonces, un poco desde allí, o de resistir siendo algo diferente, ¿no? Básicamente, desde aquí nosotros entramos en este diálogo, ¿no? Con estas organizaciones, y además situándonos como universidad, con una serie de estrategias, ¿no? En donde esto pueda ser puesto nuevamente en agenda en la universidad, porque como señalábamos, somos de un grupo de investigación de ciencias sociales, básicamente interdisciplinaria, cuando hemos querido nuclear a docentes de otras especialidades como economía, como la administración, hemos encontrado algunos, ¿no? Muy pocos docentes que estén trabajando desde estas otras miradas, ¿no? La tendencia mayoritariamente pues es a la formación de profesionales para la demanda del mercado, ¿no? Y no necesariamente para la demanda, para estas otras, ¿no? Economías que conviven, que están resistiendo y que están además en los distintos territorios de nuestro país. Entonces, algunas estrategias como la sensibilización a partir de voluntariados para traer nuevamente estos temas, ¿no? Y a las personas también para ocupar el espacio universitario, son algunos aspectos que nos motivan, que nos mueven, ¿no? El trabajo cultural como un componente central de nuestra experiencia, para traer también otros lenguajes, ¿no? Para traer otros lenguajes a la academia, para señalar que existen estas formas económicas, estas relaciones complejas de economía social solidaria y que no necesariamente se dan solo en nuestro país, se dan en Latinoamérica, se dan en el mundo, ¿no? Y tienen distintas prácticas. Entonces, traerlas a la universidad nos parecía fundamental. Además, señalar que todas estas están articuladas y podríamos, ¿no? En este caso, difundir a partir de visibilizarlas o transmitir los saberes que estas portan a partir de un observatorio. Tenemos un observatorio de economía social, solidaria y popular, desde el cual buscamos, intentamos proyectar estas agendas, poner en debate, poner en la institucionalidad de la universidad estas temáticas y estas necesidades que desde las distintas organizaciones se vienen dando, ¿no? Para esto hemos conformado lo que denominamos un consejo social. Este consejo social pretende articular a diversos actores, estos actores que decíamos están justamente luchando por ese trabajo digno, por esta seguridad alimentaria, por este hambre cero, ¿no? Por intentar articularse a políticas de bienestar, por conseguir mejores derechos en el campo de la educación, de la salud, del trabajo, ¿no? Entonces, nos parece clave trabajar con estas herramientas para poder, por ejemplo, ¿no? Con aquellas organizaciones que vienen de tradiciones, de épocas de la reforma agraria, como la que está acá, que es la Confederación Nacional Agraria, que la ven en imagen y que está ahorita trabajando su plan estratégico del 2023 al 2030, y que seguramente en algún momento, dialogando con ella, que es parte de nuestro Consejo Social, vamos a tener que apoyar o colaborar con algunas de las acciones de planificación o algunas actividades que sean parte de esta planificación que han desarrollado, o como lo que otras organizaciones que han roto, digamos, con algunas organizaciones mixtas, tradicionales, bastante masculinas, ¿no? Como es el caso de la Federación de Mujeres Campesinas, nativas, indígenas y asalariadas del país, del Perú, que están trabajando temas de seguridad alimentaria, temas vinculados al cuerpo y al territorio,
que ponen además algunas agendas específicas de las mujeres para la lucha contra la violencia, ¿no? Con las cuales también venimos dialogando en términos de ir reduciendo estas brechas, ¿no? De desigualdades en materia de violencia hacia los cuerpos de las mujeres o hacia las lideresas o la criminalización de las protestas en los distintos territorios en donde vienen desarrollando, ¿no? sus agendas, o como las organizaciones vinculadas a AMPE, que es otro de los actores con los cuales estamos dialogando, que es esta Asociación Nacional Agroecológica, que viene trabajando temas vinculados a no solamente el recuperar semillas o el mejorar, ¿no? el mejoramiento de las semillas, sino también el guardar, ¿no? las semillas nativas que evidencian esta agrobiodiversidad, ¿no? de nuestro país. Entonces, agendas que cada una va trabajando y con las cuales, ¿no? que forman parte de muchos de estos desafíos de la Agenda 2030 y con las cuales nosotras, como académicos, académicas, desde la universidad, con nuestros estudiantes y con los investigadores, intentamos, ¿no? de alguna manera, dialogar. Yo me voy a centrar en esta de la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo, con quienes venimos además desarrollando ya algunas acciones vinculadas a todos los temas que tienen que ver con estos aspectos ligadas al comercio justo, ¿no? al comercio justo global, y que sabemos además que algunos de ellos no son tan justos, ¿no? Entonces, trabajando poco en términos de qué significa la articulación con las agendas que ellas vienen trabajando en función a políticas de igualdad y de equidad para las organizaciones de mujeres. De hecho, acá en las fotos que ven aquí, son fotos en el territorio de Cusco, en donde hemos venido desarrollando una escuela de formación para lideresas, y desarrollando junto con las cooperativas y en articulación con el gobierno local en función a la meta 5 de la lucha contra la anemia, algunas articulaciones, algunas investigaciones y algunas intervenciones en las cuales las mujeres de los diferentes territorios, de todas las cooperativas que están centralizadas en ese lugar, que es un distrito bastante alejado, para que se den una idea. Desde Lima es 1 hora en avión hasta Cusco, de Cusco hasta la Convención, que es la provincia, son 3 horas y media, y desde allí hasta el territorio donde se encuentran estas cooperativas son más o menos 8 horas en camioneta, ¿no? Entonces, poblaciones bastante alejadas, en donde muchas veces estas políticas o estas metas tienen que cumplirse, y se intenta que sea con el concurso de los distintos actores, ¿no? del territorio. Entonces, estas son algunas de las últimas cosas en las que hemos estado involucradas, porque pensamos pues que estas economías se van construyendo, como también lo señalaba ya el profesor anteriormente, y por eso no voy a hacer más énfasis en esto, estas economías que se van construyendo en los territorios o con un enfoque territorial, ¿no? desde el espacio local, en nuestro caso, desde este diálogo participativo, ¿no? habitando estos espacios, articulando y apoyando estas luchas, estas agendas, ¿no? Para de alguna manera desafiar, ¿no? estas hegemonías del saber eurocéntrico o de las perspectivas en donde muchas veces, ¿no? los saberes epistémicos están centrados pues en la academia, ¿no? Entonces, una academia dialogante, pensamos, ¿no? que puede ayudar a proyectar que todas estas diversas tradiciones o formas o expresiones y prácticas de estas economías puedan ir apareciendo también en las investigaciones, o sea, reposicionándolas, ¿no? en la universidad y en el carácter que los estudiantes puedan, porque los estudiantes, muchos de ellos provienen de varios de estos territorios, ¿no? y vienen a Lima a estudiar. Entonces, la idea o el desafío futuro es que también puedan trabajar en estas zonas donde ellos y ellas, de donde ellos vienen, ¿no? Este mapita de aquí nos muestra la presencia de organizaciones de pequeños productores, más o menos en nuestro país. Si nos centramos en temas de cooperativas, podríamos señalar, según el Censo Nacional de Cooperativas, que se hizo en el 2019, estuvo a cargo del Ministerio de la Producción,
enlistó más o menos a 1.245 cooperativas en el país, de las cuales el 90.4 son pequeñas y medianas empresas. Nosotras en particular, no estamos trabajando con esta proyección de las pequeñas y medianas empresas que tienen políticas mucho más, digamos, se han ido consiguiendo algunas políticas que favorecen de alguna manera, no totalmente como quisiéramos, la inserción laboral, ¿no? o las tributaciones, pero que de todas maneras tienen algunos beneficios mayores. Estamos hablando más bien de ese porcentaje ínfimo, que es el porcentaje que nos queda para el 100, que es el, ¿no?, 9% de organizaciones cooperativas que más bien están centradas en los territorios y que están en manos de no solo de trabajadores, en el caso de cooperativas bananeras o de piña, ¿no?, sino también en las propias organizaciones cooperativas, de los propios dueños de las fincas, como es el caso de las cooperativas agrarias, tanto de café como de cacao y otras formas más pequeñas, ¿no? En una región en donde estas cooperativas, ¿no?, esta producción del café y del cacao, digamos, está alojada en 17 regiones del país, de las 24 que tenemos, en 67 provincias y en 338 distritos, ¿no?, que involucran además a 225.000 familias, ¿no?, de las cuales el 95%, como señalamos, son pequeños agricultores, ¿no?, con 5 hectáreas a menos, ¿no? Y bueno, esto según algunos datos, donde además, como señalamos, ¿no?, a pesar de ser organizaciones que están centradas en el comercio justo, este cafecito también tiene un sabor amargo porque hay muchas historias detrás y muchas de ellas, ¿no?, tienen que ver con... y de hecho, parte de los desafíos ahora es no solamente centrarse en la exportación del café, sino centrarse en articular algunos procesos que tengan que ver con el consumo interno del café, ¿no? Que en nuestro país es bastante bajo, ¿no? Nosotros exportamos pues el café a países como España, por ejemplo, ¿no?, y muchos otros en grano, ¿no?, y por lo cual si un café que se toma aquí en una cafetería, pues para el productor representa un 0.1%, ¿no?, de llegada de toda la labor sacrificada que estas familias realizan, ¿no? Y con los cuidados que además estas mujeres tienen que realizar al momento de dar de comer a las familias y de trabajar muchos otros aspectos, ¿no?, en términos de sostenibilidad de esta cadena productiva. Bueno, entonces básicamente ahora el desafío es seguir trabajando en la exportación, aquellas cooperativas que ya tienen un mercado, nichos de mercado internacionales, que de todas maneras les permite competir mejor en función a, ¿no?, tener cafés especiales, tener cafés orgánicos, tener cafés amigables con la naturaleza, les están permitiendo hacer replantaciones de árboles maderables nativos, ¿no? Con lo cual es importante porque eso va a permear también la sostenibilidad a largo plazo, pero que sin embargo como nuevo desafío aparece ahora y ha crecido mucho, sobre todo para el campo de los jóvenes, la catación del café, ¿no? La catación del café o el barismo, para tener pequeñas cafeterías en donde puedan promover, consumir sus propios productos, y no solamente el café, sino también el cacao, reemplazando un poco a la manteca, ¿no?, que nos venden algunas transnacionales y que nos la dan como chocolate, ¿no?, sin que tenga necesariamente alto porcentaje de cacao. Además, trabajando en la innovación para poder ver cómo este polvo de cacao también tiene propiedades que pueden ayudar a combatir la anemia de los propios hijos, las familias que están allí. Entonces, intentando generar una serie de articulaciones que puedan promover o diversificar esta experiencia a nivel de las organizaciones en los distintos territorios, ¿no? Yo señalaba, creo que no dije, el consumo nacional de café es bien poco, señalé, es más o menos 290 tazas de café
al año, ¿no? Al año, con lo cual es poco, ¿no? Entonces el consumo mejorando la producción, el consumo interno, digamos que hay algunas proyecciones, y de vender, ¿no? De tener algún lotes de productos para que queden allí, o trabajar ya en la tasa misma, con lo cual podrían tener algunas mejores ganancias, ¿no? Muchas de estas cafeterías están trabajadas por jóvenes y por mujeres, articulando también a todo lo que tiene que ver con el turismo vivencial, con el turismo en las chacras, con la articulación de algunos ejes, tipo como lo que se ha venido haciendo o se está haciendo en Colombia, ¿no? Un poco con esa perspectiva. Para hablar de participación, también hablamos que uno de los problemas que enfrenta además las cooperativas, ¿no? En el cual queremos hacer énfasis, es en esta desigualdad en la participación de hombres y de mujeres, ¿no? Si bien, y esto es a nivel nacional, esto es a nivel global, ¿no? Aquí algunas escalas para podernos dar cuenta de estas grandes diferencias, grandes brechas, ¿no? En el caso de nuestro país, las regiones que se mencionaban como regiones, ¿no? Donde existe la producción de estas cooperativas de café, estas cooperativas en general, no solamente de café, de cacao, bueno, todas estas que he estado señalando, según el censo que se hizo, según el Directorio Nacional de Cooperativas en el 2014, de este ministerio, no señalaba que pues igual, ¿no? O sea, lo que está en naranja es la participación de las mujeres en el gobierno de la cooperativa, eso quiere decir en la toma de decisiones, es decir, en los órganos, ¿no? de mayor decisión. Se ha ido incrementando, por eso la necesidad de la formación de las escuelas para dirigentes en las cooperativas se vuelve una necesidad para varias de ellas, ¿no? Allí la universidad está intentando articular para, por ejemplo, hacer la certificación de estos vía cursos de extensión universitaria, ¿no? Otro aspecto importante también que ha sucedido recientemente, en el 2021, favorable, digamos, en términos de poder aprovecharlo como normativa no nacional, es que tenemos una ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en las cooperativas agrarias, recientemente, el cual por primera vez incorpora o se propone empoderar a la mujer del campo a través de su activa participación, los programas de formación, el desarrollo de liderazgo, aspectos que nos parecen favorables, porque por lo menos tenemos un paraguas con el cual poder articular, ¿no? Como universidad, y también para las propias cooperativas y en general para esta coordinadora que agrupa a la mayoría de las organizaciones que trabajan para el comercio justo o que venden al comercio justo, ¿no? Entonces nos parece una buena posibilidad sobre la cual estamos, ¿no? Afianzando nuestras alianzas, ¿no? Esto, no, bueno, actualmente tenemos, como se daba, 10 años de esta experiencia, entonces nos planteamos algunos puntos de autoevaluación en función a estos grandes nortes, y creo que estos grandes nortes nos los da justamente estos ODS, esta planificación al 2030, ¿no? Pero también la realidad, ¿no? que he pretendido proyectar, presentar así con grandes dosis de lo que suponen estas organizaciones en los distintos territorios, lo cual para nosotros, para nosotras como grupo de investigación, digamos, y como academia, ¿no? Y universidad pública, además, nos interpela, ¿no? En algunos asuntos que consideramos importantes de evaluar, de hacer un balance también, así como se hacen los balances o como hacen los balances, ¿no? Las organizaciones a nivel país o a nivel internacional, ¿no? En función porque todavía seguimos reproduciendo estas asimetrías en la relación con estas organizaciones, ¿no? Es decir, no pretendemos pues dialogar ni tampoco levantar falsas expectativas, hacemos lo que podemos, contribuimos en lo que podemos, acordando aspectos muy puntuales y formalizándolo a través de convenios interinstitucionales. Entonces, esa es una de los asuntos que el próximo año tenemos que dialogar con ellas, con ellos. Esta vinculación
que queremos, ¿no? Con la cooperación internacional o con la cooperación interuniversitaria, ¿no? A nivel de los distintos países que también vienen apostando, como ustedes, por estas economías sociales, solidarias, ¿no? Aunque no nos pongamos de acuerdo en cuáles son estas diferencias o en algunos de estos debates, ¿no? O conceptos o categorías fundantes, ¿no? Igual también nosotros tenemos allí muchos conceptos que venimos trabajando, pero sin embargo creemos que es necesario por eso articular, ¿no? Con estas distintas formas de cooperación interuniversitaria, ¿no? El afianzamiento de estas relaciones institucionales hacia adentro de la universidad, porque como señalaba, muchos de nuestros esfuerzos en estos 10 años ha sido posicionar esa temática en una universidad que siendo nacional y con una tradición además de acompañamiento a la lucha obrera, a la lucha sindical y a todos estos organizaciones, ¿no? que han formado parte de nuestra tradición en el país, que han conseguido, ¿no? que hemos conseguido nuestros derechos a pulso, ¿no? Sin embargo ahora se encuentra pues bastante divorciada, bastante mercantilizada también, igual ¿no? Que muchas universidades privadas, ¿no? Y en esta ley, además de reforma que a rajatabla nos pide producción, producción, producción por encima de procesos, ¿no? Entonces, allí hay algunos balances también necesarios de hacer. Los asuntos éticos, ¿no? En la universidad y en la misma economía política, ¿no? De las formas de producir conocimiento que exige el CONCITEC y todos estos órganos para trabajar en innovación, ¿no? Y desarrollo de la investigación, algunas reflexiones más teórico-metodológicas que permitan acompañar estos procesos de investigación-acción que puedan aportar a todo este gran paquete, ¿no? de diversas organizaciones a las cuales pues denominamos economías otras, ¿no? Y bueno, yo con ese balance, digamos que quería terminar, puedo compartirles también algunos desafíos, algunos esfuerzos que hemos hecho por trabajar algunas publicaciones, ¿no? En alianza con algunas universidades y con algunas organizaciones. Esta, por ejemplo, de las luchas sociales por la tierra en América Latina, donde hay una serie de varias investigaciones realizadas en distintas partes del Perú, Latinoamérica y el mundo, ¿no? Junto con una red que trabaja para eh, equiparar, digamos, ¿no? O hacer un contrapeso a la lucha de las políticas extractivas en los territorios, de otras economías que tiene mucho de conceptos, donde hemos intentado pues generar en diálogo con algunas organizaciones, como por ejemplo esta San Hilarión, que es una cooperativa de ahorro y crédito, Secobasa, que es una organización cooperativa cafetalera, Pangoa, pero básicamente la experiencia del Comité de Desarrollo de la Mujer, que trabaja desde 1996 por mejorar las condiciones y la posición de la mujer en la cooperativa, Ishmaiwari, que es una organización básicamente de artesanos, de artesanas, que han tenido que emigrar a Lima por efecto de la violencia, porque ellos son ayacuchanos y ya viven desde hace muchos años en Lima. Están haciendo todo un barrio de artesanos, tratando de reposicionar el saber desde, ¿no? todo lo que supone la artesanía. La Confederación Nacional Agraria, donde vimos que están planificando esta agenda, que viene de esta tradición más, como decía, de la reforma agraria, la FEMUCARINAP, la Coordinadora de Comercio Justo, bueno, de las que ya he estado hablando, ¿no? Que también, bueno, acá tenemos algunos esfuerzos traducidos en esto, de políticas públicas y estrategias económico-alternativas y derechos económicos de las mujeres, una compilación también donde intentamos debatir, ¿no? Con estas políticas que se han venido gestando en los distintos territorios latinoamericanos, y bueno, hay una serie de experiencias también allí que compilamos. Esta otra que tiene que ver, es la más reciente, que tiene que ver con cómo ponemos en debate esto de la educación popular y la investigación-acción, ¿no? Reposicionando en esta medida de trabajar los enfoques teóricos metodológicos, ¿no? El pensarse desde el otro, el recuperar los saberes, estos diálogos, bueno, algunos esfuerzos ahí a partir de un proyecto que tuvimos articulado entre varias universidades, o esta que tiene que ver con un caso en particular, ¿no? En el que trabajamos con las organizaciones del territorio de la selva central del país. Bueno, hasta aquí me quedaría, muchas gracias. Quería preguntar, Vila, esta de la palabra otras,
¿Por qué ese énfasis de decir actividades o relaciones, digamos, cuando se habla de economías, eh, o sea, no convencionales, ¿no? ¿Y qué realidades concretas? Has desarrollado algunas ahora, ¿no? Pero esto es una corriente que está extendida o desarrollada fundamentalmente en la facultad donde tú estás con un equipo de gente. En otras regiones del país, porque vosotros salís a distintas regiones, zonas de Perú, y ahí si quedan equipos trabajando. Ah, ya, a ver, intento responder la pregunta. Sí, nosotras, a ver, nosotros estamos en Lima, entonces con lo Sí, cual cada vez que tenemos que salir a los distintos lugares donde están estas experiencias, ¿no? Porque como decía, el vínculo que tenemos con varias de estas organizaciones son de nivel, estas organizaciones son de nivel nacional, entonces no todas están en Lima, ¿no? Algunas tienen su sede, sí, en Lima, pero la plantación bananera está en Piura, ¿no? En el norte, las organizaciones de café, de cacao, como señalaba, por ejemplo, ¿no? En esta laminita que ponía aquí, justo aquí, ¿no? Todos estos puntos rosados están donde están las organizaciones de cooperativas que están vinculadas a la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo, ¿no? O sea, cada una de estas son OPPs, Organizaciones de Pequeños Productores. Entonces, claro, nosotros estando en Lima, lo que tenemos es que conseguir proyectos para poder movilizarnos con nuestros estudiantes, con nuestros equipos a los diferentes lugares, ¿no? Dependiendo los recursos que consigamos vía fondos públicos o vía fondos articulados con proyectos de cooperación o interuniversitarios, ¿no? Es que nos movilizamos a algún territorio y nos movilizamos por temporadas cortas, no tenemos equipos, no trabajamos con equipos en los territorios, quiere decir que en algunas veces trabajamos en alianzas con algunas universidades, hemos intentado hacer eso con algunas universidades públicas que están en los territorios, intentando que estando ellas, ¿no? Más cerca a los territorios puedan, digamos, articular el trabajo o continuar el trabajo que venimos desarrollando. No nos ha funcionado mucho esa experiencia. Entonces, pues, mientras tanto, somos quienes salimos, dialogamos, trabajamos con la gente dependiendo los compromisos que asumamos y así. O sea, en términos de proyectos interdisciplinarios es de esa manera. Cuando ya hay tesistas desarrollando los estudios en los territorios o con algún caso específico en alguna cooperativa, ya el tesista sale más veces y está una temporada más larga y entonces nosotros como grupo de investigación buscamos en principio el diálogo con la organización para que pueda abrir las puertas para eso, ¿no? Eso ha sido un largo camino recorrido en estos años para ganar la confianza y articularnos con esta organización para que de pronto no caiga, de pronto, ¿no? La persona allí a hacer su trabajo o a levantar información, sino más bien sea parte de un proceso. Entonces tenemos eso brinda el seminario, ¿no? Esta apertura para que esta persona además no tiene que empezar desde hacer la tesis, sino empieza con el voluntariado, va haciendo algunas acciones con la organización y ya cuando hace la tesis ya tiene un vínculo establecido con ellas o con ellos, ¿no? Y conseguimos además los recursos para que esta persona, este estudiante, se pueda movilizar a hacer por lo menos 3 salidas de campo al territorio, ¿no? Y bueno, así, dependiendo lo que hagamos, cuando tenemos cursos de extensión universitaria, lo que hacemos es articular a los programas que ya a veces las organizaciones tienen, porque tienen proyectos, ¿no? Muchas de estas organizaciones cooperativas o la Coordinadora de Comercio Justo tiene proyectos financiados ya por cooperación internacional en esta lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Todo este tema de la participación política de las mujeres, por eso ponía esta lámina en la que estamos desarrollando una labor vinculada
a este territorio, ¿no? Entonces ese trabajo lo hemos hecho durante 3 años con ellos, con ellas, y como universidad hemos brindado el soporte, digamos, en la facilitación de los procesos, en la elaboración de este material, pero son fondos que ellos tienen de la organización y a través de este convenio interinstitucional que tenemos, hemos colaborado en esta etapa básicamente, ¿no? Entonces por eso tenemos este trabajo articulado con ellos. Ahorita en esta zona hay 2 tesistas que además de haber acompañado este proceso junto con el equipo del proyecto, se están quedando haciendo su tesis con estas 2 organizaciones en este territorio. Entonces ellas ahorita están ya en la fase de discusión de los resultados, ya han hecho todo su trabajo de campo, entonces el próximo año deben estar defendiendo las tesis, ¿no? En estas 2 cooperativas y las devolvemos a la organización. Y bueno, intentamos además trabajar eso en materiales audiovisuales, hemos intentado hacer unos materiales audiovisuales también de estos procesos, ¿no? De esta fase, como decía, articulando además a la meta 5 de lucha contra la anemia. Entonces, bueno, estas articulaciones logramos hacer y las hacemos por proyectos, ¿no? Dependiendo lo que vayamos estableciendo, planificando durante el año o lo que vayamos ganando como parte de los concursos a los cuales nos presentamos. Entonces, nosotros llamamos economías otras a todas estas expresiones, formas que están en los territorios, que no son pymes, que no son pequeñas empresas tampoco, ni medianas, sino más bien que son cooperativas, estas que están vinculadas al comercio justo, otras que vienen, como señalaba, de estas experiencias de la reforma agraria, estas que se crearon, por ejemplo, aquí con todo este tema de lo agroecológico. Entonces es una organización también a nivel nacional. Hemos tenido algunos estudiantes que han hecho actividades y prácticas preprofesionales en esta organización, por ese carácter, ¿no? que tienen de trabajar en el territorio, de desarrollar. Ellos están desarrollando ahorita una marca propia de productos que se llama Semillas, frutos de la tierra, ¿no? Que se llama Frutos de la Tierra. Entonces están teniendo una marca a nivel nacional para procesar papas chips, ¿no? Chips de papas nativas, palitos con sabores de ajonjolí, de algunas variedades. Bueno, entonces tienen una tienda también, entonces en algunos momentos hemos colaborado para que sus productos vengan a la universidad y puedan ser parte de ferias agroecológicas. Entonces he cedido el espacio para que se pueda conocer este trabajo que ellos vienen haciendo. Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo cómo nos organicemos con cada uno, nos parece que forma parte de estas economías otras de las que señalamos, porque vienen haciendo ese trabajo en el territorio, vienen trabajando estas relaciones económicas sociales centradas poco más en las personas, tienen este formato de dirigencia o de estructura organizativa que permite descentralizar las decisiones, tienen equipos técnicos que son los menos, pero que no son los que gobiernan la cooperativa, ¿no? O sea, diferente, digamos, al caso de una asociación, no sé, pues de una ONG, de repente, sí hay ONGs que apoyan a estas organizaciones. Ahora, muchas de ellas también se han constituido en asociaciones sin fines de lucro para tener proyectos, también ha pasado eso con varias de ellas, pero todavía tienen asambleas, todavía tienen otras formas de representatividad y organización política, con la cual nosotros, digamos que pensamos que son, no sé, desde la lógica que manejamos, más permeables a ir desarrollando además apuestas más políticas, apuestas éticas, ¿no? de otra naturaleza, ¿no? O como estas organizaciones de la FEMUCARINAP que se señalaba, que además forma parte de la Colombia Campesina, ¿no? a nivel mundial, y que, bueno, vienen luchando también por varias agendas centradas, como decía, en la soberanía, en la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, dependiendo con cada una, yo he puesto aquí algunas con las cuales hemos ido dialogando más en estos años, ¿no? Aquí si ustedes acceden a este portal de la economía social solidaria, acá tienen varias, ¿no? Con las cuales hemos hecho algunas cosas, digamos, pero bueno, con esas limitaciones, ¿no? Y bueno, y las que forman parte de este
paquete, digamos, de organizaciones que nosotros denominamos economías otras, pero que ellas se autodenominan economía campesina, otras economía social, en el caso de las cooperativas, algunas emprendimientos, otras no necesariamente están trabajando con apuestas más económicas o están pensando en formatos económicos, sino más bien desde un desafío más de emprendimientos, que es el caso de algunas de las cooperativas, sobre todo las más históricas, ¿no? Que han venido perdiendo algunos asuntos de principios, qué sé yo, y que más bien estamos, bueno, junto con algunas organizaciones intentando recuperar o refrescar en todo caso. No sé, o sea, Ya. es un poco en esa lógica. Tampoco tenemos conceptos definidos. Esta experiencia cuyo centro es la Universidad de San Marcos, ¿hay en alguna otra región, departamento, sea universidad pública o sea privada o algunos otros centros que tengan alguna experiencia similar? ¿Vosotros tenéis contacto o no existen cosas similares a, a vuestro, a vuestra realidad, digamos? A ver, hay algunos esfuerzos, creo yo, de algunos profesores de universidades, tanto públicas como privadas, que vienen articulándose, ¿no? Para poder dialogar o para poder apoyar algunas iniciativas. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería Industrial viene desarrollando un semillero que está vinculado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Se llama Incubadora 1551, ¿no? Digamos, es una experiencia que trabaja más, se define más por trabajar con este sector, digamos, ¿no? De la pequeña y mediana empresa. En el caso de la Facultad de Administrativas, están trabajando mucho con el turismo, entonces, pero son más con empresas que si bien se definen como empresas con responsabilidad social, ¿no? Entonces con estas empresas de turismo y de gastronomía están trabajando también. En algún momento hemos intentado generar algún tipo de alianza como para poder hablar en todo caso, ¿no? De la pluralidad de experiencias que existen en el país. En el caso de la Universidad de Lima, la Universidad de Pacífico, vienen también sistematizando, haciendo estudios, ¿no? Sobre economía social solidaria. El IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que es un instituto de investigación, también ha venido desarrollando algunos, o sea, investigadores han venido trabajando, digamos, estos temas de economía. Entonces hay como varias iniciativas así sueltas, ¿no? A Ya. nivel del país, creo que algunas, no conozco mucho, la verdad, no hemos tenido todavía la posibilidad de articularnos. Nos hemos articulado, como bien señalaba, más a nivel latinoamericano, ¿no? Con Quilmes, por ejemplo, en Argentina. Hemos trabajado mucho en este proceso de trabajar algunos modelos similares de vinculación socioeconómica, socioterritorial. Ellos trabajan mucho desde la extensión universitaria, es una universidad pública también en el Gran Buenos Aires. Entonces, con ellos hemos tenido algunos intercambios. Con la UBA, con un pequeño grupo de investigación también, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, también la pública, también hemos hecho algunas cosas. Con México hemos formado parte de un grupo de trabajo de Claxo, entonces al habernos articulado en este grupo de trabajo de Claxo hemos conocido también varias experiencias de economía solidaria en el caso de México, en el caso de Colombia. En el caso de Colombia hemos trabajado también con algunas universidades en el eje cafetero, que nos han dicho que están trabajando también aquí en el Perú con algunas universidades privadas, ¿no? De hecho, tienen algunos fondos de becas que, por ejemplo, con la Universidad de Piura, me parece, en el norte, pero no hemos retomado contacto. Con la Universidad Pública de Piura, con la escuela con el programa de economía, sí hemos tenido algunas articulaciones, sobre todo por la Coordinadora de Comercio Justo, porque ellos están haciendo un trabajo bastante de la mano también con la misma coordinadora. Entonces hemos aunado esfuerzos y hemos trabajado con las cooperativas bananeras en conjunto con algunos estudiantes o en la conmemoración de fechas emblemáticas como por ejemplo el Día del Comercio Justo,
y hemos hecho algunas actividades conjuntas con la Universidad en Piura. Entonces, eso sí, ¿no? Tenemos que, como que pequeñas articulaciones, pero no un trabajo sostenido, digamos, ¿no? Ya. Muchas gracias a todos por su atención.